Charla en crudo. Gracias a la tecnología nuevamente podemos hablar con una amiga escritora que es chilena, pero vive hace muchos años en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Estamos con Luisa Talarico, conocida como Gilla. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen día. Así es. Oiga, usted tiene una historia bien bonita porque has vivido entre Bolivia y Chile. ¿Me cuentas un poco en cómo ha sido ese periplo? Sí, yo por cuestiones que te imaginarás, porque viví muchos años por cuestiones familiares más que mía, porque yo era un poco joven, digamos, para en ese momento cuando pasaron las cosas, pero por distintas razones he vivido fuera muchos años. Después me vine y me radiqué acá en Bolivia, un país que me dio muchísimo. Soy una escritora acá, tengo una vida, digamos, tengo en realidad muchos recuerdos y cosas, paso mucho tiempo, vengo seguido de todas maneras. Vivo en Chile, pero vengo porque tengo de todas maneras muchos afectos. Sí, en Santa Cruz de la Sierra siempre. Solo en Santa Cruz también, viajo también, más que nada a Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Mm. Tan distinto que es Santa Cruz al resto de Bolivia, ¿tienen la misma impresión? Sí, podríamos decir que hay tres zonas muy diferenciadas, ¿no? En Bolivia, pero hay una que se nota más, que es realmente los departamentos del Oriente, que son Santa Cruz y el Beni, ¿no? Y el Mm, Pando también. mm. Después tienes Cochabamba, Tarija y Sucre, ¿no? Después el altiplano, El altiplano. Antes de que Paz, entremos, Oruro y Potosí. antes de que entremos a hablar al interesante artículo El espíritu de la palabra, mira, ya con ese título, quería que me contaras un poquito, pues, estudiaste en París, en Francia. Sí, yo viví en realidad, o sea, una parte de mi vida que fue después de Chile fue Francia, ahí estudié y también viví entre Francia, viví en Francia y después viví un tiempo en Suecia también Qué hermoso. y después vine a instalarme acá. ¿Qué tal la experiencia en forma resumida de estudiar y vivir en Francia? Estudiaste letras. En realidad estudié arte en Francia y letras en Suecia. Una experiencia maravillosa porque son son cosas inolvidables, experiencias inolvidables, ¿no? Ya lo creo. Que marcan tu vida, que te forman. Y la verdad es que lo más fuerte fue el retorno, ¿no? Porque vivir en Francia ya era, digamos, en esa época una gran diferencia con lo que había vivido uno en Sudamérica, o ¿E- sea, en Chile, o ¿En sea, qué en año, Bolivia. en qué año estuviste en Y Francia? espérate que termino y te digo. Pero después, cuando me fui a Suecia, de Suecia yo volví a Sudamérica. Entonces, ahí fue la cosa fuerte, ¿no? En el año 73. Es que es fundamental saber en qué época viviste, porque no es lo mismo haber vivido los 50, los 60 o los 70. Ah, Sí, viviste el año 73, estuviste en París. sí. Ah, mira, el retorno, claro. Pero bueno, es así, ¿no? Gilla, ¿te parece que hablamos del espíritu de la palabra? Si yo te llevara a que hablaras un poco genérico de este artículo que tú has leído, ¿está bien llamarle artículo? En realidad, mira, yo podría decir, es como decir un capítulo, un artículo, sí, podría ser un inicio de un ensayo, una serie de ensayos que tengo que pienso publicar en algún momento, Ah, que tienen que ver todo con el espíritu de la palabra. Por mm, ejemplo, ahora acabo de terminar uno que tiene que ver con los siglos XVI, perdón, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, de lo que fue, digamos, la colonia, ¿no? Que estuvo tan pobre en Sudamérica, pero de todas maneras, aunque fuera pobre, hay una increíble, eh, interesante influencia, ¿no es cierto?, del Renacimiento. mm, Que nadie, o sea, que las pocas personas que trabajaron acá estaban influenciadas por el Renacimiento, ¿no? mm. Bueno, eres una estudiosa, pero si yo te preguntara, te pidiera cuál es el- la esencia, cuál es el espíritu de este espíritu de la palabra que va recorriendo en el tiempo desde la oscuridad primordial, dices en una palabra, hasta los últimos tiempos. ¿Cómo definirías esa?
Yo soy un amante de la antigüedad y bueno, soy muy lectora, entonces esas cosas para mí son como uno inicia a veces por pura curiosidad, uno se mete en un tema y termina envuelto y se convierte en parte del tema, ¿no? Mm, Mira, todo empezó cuando yo leí Gilgamesh, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, que es de la Mesopotamia en 2000 años antes de Cristo. Me quedé tan, pero tan impresionada con la obra de Gilgamesh que me metí, digamos, en esto de que Gilgamesh lo que busca en su epopeya es la respuesta a la muerte. Él no quiere morirse, ¿no? Porque él es hijo de un dios y de una mortal. Entonces, aunque es un semidios, se va a morir. Y esa conciencia de la muerte, debido a que un amigo suyo se muere, lo hace ir al inframundo en busca de una respuesta y un probable remedio, ¿no? mm. Y en realidad nosotros seguimos buscando lo mismo. O sea, desde que el hombre se inició, siempre buscó la misma respuesta y probablemente es lo que nos hizo hablar, ¿me entiendes? O sea, ¿qué es lo que trae la palabra? La necesidad de comer, la respuesta de por qué hay granizo, por qué llueve, por qué un volcán te asusta, ¿no? Entonces, todas estas cosas me llevaron a buscar la respuesta, digamos, a la mágica palabra, porque yo creo que, y es así, la sociedad se inicia cuando se inicia la palabra, cuando se inicia el habla, ¿no? Cuando dos personas pueden dirigirse la una a la otra, el mundo cambia y empieza la sociedad, ¿no? Sí, te escucho atentamente. Cuando pues aquí yo noté la palabra del hombre para el hombre. Em, Ahí entra el juego entre el emisor y el receptor, porque la palabra, la función de la palabra es que sea comprendida por un otro. ¿Es así? Claro, ¿Piensas lo mismo? es comunicarse, comunicar algo, ¿no? Por lo Es tanto, intercambiar. Y por- lo mismo pasa incluso como escritores, ¿no? O sea, nosotros como escritores no tenemos ningún sentido si no tenemos receptores, ¿no? O sea, nosotros escribimos para ser leídos. claro, por lo tanto, podría tener palabra y si no hay recepción, sería lo mismo que no tener palabra, ¿sí? Exactamente. Entonces, mi deber es escuchar tu opinión en relación a cómo se relaciona o cómo debiera relacionarse el emisor con el receptor para que efectivamente la palabra lograra su objetivo. Mira, yo creo que originalmente lo que inició la comunicación fue la necesidad de expresar algo. Yo creo que incluso el hombre, incluso antes de la escritura, creo que el hombre se comunicaba con dibujos, que después se convirtieron en palabras, en glifos, ¿no? Que es lo que dice. Sí, Pero fundamentalmente creo que es la necesidad que nos ha llevado a comunicarnos, ¿no? Y creo que, desgraciadamente, estamos en este momento de la sociedad, este momento histórico que estamos viviendo, porque creo que es histórico, tenemos un cambio, ¿no? Un cambio en el mundo tan grande, y creo que hemos perdido el sentido de la comunicación. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, que hay un momento en que algo tiene que pasar, porque la gente no está tratando de comunicarse, la gente simplemente dispara cosas, ¿no? Estamos en un sí, momento, quizás hemos avanzado tanto en lo que es la comunicación, que ahora la gente ha perdido el interés por la lectura, está cambiando el interés, son las pantallas las que nos dan intereses distintos, ¿no? Que vamos a ver en qué terminan. sí. Pero Cuando, yo veo a veces que hay gente que directamente dispara palabras, dispara cosas. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el presidente de Estados Unidos en este momento, que de golpe te dispara cosas y vos no sabés qué va a decir al día siguiente, ponte, ¿no? Porque ya la gente dice cosas no con el espíritu de comunicar, sino como dardos a ver qué reacciones la gente tiene. sí. Cuando yo leo el artículo que después usted subtitula De Babel a Riquert, disculpa mi pronunciación, usted Está imagino que bien, habla muy bien el francés, a uno puede decir, de acuerdo al idioma que uno habla, tiene que a pronunciarlo, Paul tranquilo. Ricoeur. Yo quiero estar en Paul París y digo Ricoeur. Paul Ajá. Ricoeur. Usted hace un recorrido en el tiempo. Ujú. Mi pregunta sería, o cuál es su opinión,
¿Nos hemos comunicado los seres humanos a través del tiempo? Desde Babel a Riquer, ¿ha habido comunicación? Sí, yo creo que hemos construido una comunicación. Han sido miles de, o sea, han sido miles de años para construir lo que tenemos. Creo que sí que hemos construido una comunicación. Lo digo desde persona de estos tiempos, desde la modernidad, ¿no? O sea, Con no la, podría yo decir, no, no tenemos comunicación, no hemos construido nada. Escucha, la herramienta más hermosa que tenemos, ¿no? Es la comunicación. El poder hablar, el poder decirnos cosas, poder construir juntos. Ese es el sentido real, digamos. Incluso la literatura, el poder leer, los lectores, el tener que leer, el tener que comunicar ellos también de otra manera. Creo que sí, que se ha construido, que sí que hemos tenido y tenemos una maravillosa herramienta que es la comunicación. o sea, la humanidad tiene un pasado donde ha habido comunicación. Sí. Y entonces, volviendo al... A fuerza de golpes, ¿no? Porque hemos tenido muchos problemas entre medio, pero hemos logrado llegar donde hemos llegado. Perfecto. Entonces, volviendo al campo que yo quiero que conversemos, donde está el emisor, el receptor y la palabra. Eh, ¿Cómo son los roles? Porque hay gente que dice el rol es del emisor y se sitúa tal vez el profesor, el académico que entrega la comunicación, y otros dicen no, es el receptor el que tiene que tener la capacidad de absorber, de comprender la palabra. ¿Cuál es su reflexión en relación a eso? El tiempo nos ha mostrado que esos roles son igual de importantes y que los tenemos indistintamente. Yo también he trabajado muchos años como profesora y te puedo decir que he aprendido muchísimo yo de mis estudiantes también. O sea, evidentemente mi trabajo es enseñar. Entonces, espero por lo menos haber hecho en el 80% de la en el 80% haber sido yo la que podía ofrecer eso. Pero sí, por lo menos el otro 20%, si no es el 30%, he aprendido yo cosas a diario de mis estudiantes, ¿entiendes? ¿No? Por lo- Entonces, el receptor me parece que tiene un rol tan importante, ¿no? O sea, son ambos roles son importantes. o sea, según su opinión, ambos tienen un protagonismo, un rol. Sí, un Ahora, rol muy importante. perfecto, me queda clara su opinión. Ahora, ¿la palabra es el nexo entre el emisor y el receptor? Claro, desde el punto de vista de la construcción del lenguaje o desde el punto de vista que yo pongo en este artículo, podríamos decir que sí, que aquí lo que se trata es justamente de la palabra. Porque la palabra, mira, la palabra es la que ha despertado los mitos que nos han movido, ¿no? Así es como Yahvé se ocupa de regar las palabras en el mundo y dándoles distintos significados a distintas lenguas para que no volvamos a comunicarnos, para que nos dificultarnos la comunicación. ¿Por qué? Porque hemos descubierto mucho de él, porque quiere atrasar nuestro conocimiento. Sí, a mí me parece muy interesante porque usted, Guilla, cita varias veces la Torre de Babel como este capítulo, entiendo, del Antiguo Testamento. Eh, pero en esa torre de Babel, este Yahvé o este Dios, esta deidad, no quiere que nos comuniquemos, o estoy equivocado. Porque Dios, en su construcción humana, y al igual que los dioses en la mitología, también tienen celos, también quieren, en este preciso caso viene a ser un castigo, porque el hombre ha tratado de superarlo. Cuando tú tratas de superar a Dios, según la iglesia, estos son los mitos, estos son también la, la, son las creencias de las personas que se convierten en literatura, ¿no es cierto? Entonces es un castigo de Yahvé que trata de regar las lenguas en el mundo para que dejemos de comunicarnos y dejemos de tratar de superarlo. Porque lo que hace el hombre siempre es tratar de alcanzar a Dios. Alcanzarlo para rendirle pleitesía o para superarlo. Una de Claro. dos. Pero siempre persiguen algo.
Ahora, ¿esa torre de Babel la encontramos hoy? La hemos encontrado en la historia de la humanidad? ¿Esta parte o esta existencia de un algo, de alguien que quiera que no nos comuniquemos? Yo creo que en este momento estamos viviendo justamente, si tuviera que dar una descripción de eso, sería justamente el momento en que nos hemos perdido en la comunicación. Creo que estamos entrando a un momento, y esto es triste lo que voy a decir, creo que estamos entrando a un momento en que somos como rebaño, ¿no? En que no, las las medias nos muestran lo que tenemos que hacer, ¿no? Es como que estuviéramos perdiendo nuestra capacidad de razonar y tenemos que esperar que los demás nos digan lo que hacer. Creo que ese es un peligro actualmente. Mm, Lo encuentro muy triste lo que estoy diciendo, no me gusta para nada, pero creo que de alguna manera algo de eso está pasando. mm. ¿Crees que es atribuible exclusivamente a estos tiempos? No, esto es una consecuencia. ¿Cuánto va a durar? Y si va a durar, eso es lo que lo vamos a ver, cómo lo sabemos, cómo lo podemos manejar. El hombre nunca, desde que empezó el siglo XX, el hombre nunca ha aprendido tanto. Nosotros hemos sido una máquina de aprendizaje, ¿no? Como nos estamos superando de una manera impresionante, el crecimiento, hasta nos ha cambiado el cerebro, ¿no? A todo esto. Es tanto lo que hemos hecho, es tanto lo que hemos aprendido, es tanto lo que se ha descubierto, pero estamos en un momento crucial, ¿no? Importante, y que creo que tenemos que realmente ver de qué manera vamos a seguir. Mm. Pero este es un tema, digamos, da para estudiarlo, ¿no? Sí, 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 sí. Hay cambios, yo estoy de acuerdo que hay cambios, em, y entiendo que usted también está de acuerdo. Y en este artículo del espíritu de la palabra, en este recorrido que haces por el tiempo, también manifiestas que hay cosas que no van cambiando y hablas de los glifos, que me encantó, y después empiezas a situar a la poesía. Yo quisiera saber, ¿de verdad se te aparece la poesía como un conjunto de palabras? No es la poesía no son imágenes más que palabras. Claro, eso es mira, le has dado en el clavo justo, porque este artículo se trata justamente de eso. Desde mi punto de vista, la poesía existe en el movimiento del ser humano, incluso que nació junto con la palabra, se desarrolló junto, o sea, se desarrolló por medio del arte, el arte que viene a ser el construir una imagen es un acto poético. Alguien que copia un búfalo a un animal prehistórico, ¿no? Entonces está creando algo poético. ¿Por qué esa necesidad de reproducir las imágenes, ¿no? Entonces, sí, la poesía es un hilo, ¿no? Que está en todo. Y por eso te digo también que estamos en un momento tan difícil, ¿no? Porque de golpe es como que hay es como que el lenguaje está desvirtuado, como que la poesía está un poco desvirtuada. Estamos en algo nuevo. Tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. La poesía va a ser, hay chicos jóvenes ahora que están ya trabajando con poesía electrónica, digamos, ¿no? Cosas Pero, nuevas que están apareciendo. perfecto, pero quería apuntar a que no cambia esa necesidad del glifo, esa necesidad de la imagen. O eso lo vamos a mantener en el futuro. No debiera cambiar porque es de nosotros, es de nuestro interior. Cuando tú, No, no debiera cambiar, no debiera cambiar. Justamente ahora es cuando más los jóvenes, y eso es lo que, en este momento mi trabajo principal, te juro, es casi pedagógico, porque me encanta la idea de tener contacto con los jóvenes y tratar, digamos, de mantener despierto ese espíritu poético, ese espíritu artístico de buscar la respuesta en algo que sea más fuerte que decir cualquier cosa, ¿no? En mantener un pensamiento propio, en buscar la belleza en cosas distintas, en mantener una humanidad. Eso es lo que me importa. entendiendo que es parte, que está en nuestro ADN, que viene en nuestro interior, esta necesidad que tú también has descrito, ¿cómo podemos hacer que se manifieste más, que no se pierda?
que lo que nosotros como individuos lo que podemos hacer, digamos, es, es hablar, ¿no? Y es comunicar. Justamente, digamos, los que estamos en el rubro, ¿no? Que somos, y yo también soy, o sea, mi profesión finalmente viene a ser profesor, ¿me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, y desde mi punto de vista de escritora, yo escribo para niños, para jóvenes, y de y la otra cara de la moneda, pues escribo poesía para adultos, ¿no? pero, pero creo que la comunicación y guardar la poesía, buscar la belleza del lenguaje, buscar la cosa, la humanidad, ¿viste? El ser participativos, el ser empáticos, sobre todo ser empáticos, ¿sabes? No, la igualdad de las personas, no, eliminar las diferencias, el racismo. Por eso es que citaba a Paul Ricoeur, ¿no? Que justamente de eso se trata la parte esa, es que cómo dentro de la pluralidad, siendo todos tan distintos, al final somos lo mismo, ¿no? Y al final es todos juntos que tenemos que buscar, ¿no? Porque todos, desde todas nuestras diferencias, somos todos iguales, somos lo mismo. Voy a citar lo que tú indicas. Riquet es de mediados del siglo XX. Sí. Tú lo hablas acá, dice, la La pluralidad, obra de él es de mediados del siglo XX, sí. comillas, la pluralidad lingüística ha sido la manifestación más perturbadora para el ser. Así es. Em, Pero es esa cosa de tenernos siempre perturbados, esa curiosidad. Eso, por ejemplo, esa curiosidad que nos mueve. El ser humano es ser humano porque es curioso. Y eso es lo más maravilloso que hay, porque si mantenemos la curiosidad, todas las puertas, vamos a poder abrir puertas, vamos a tener ventanas al mundo, porque somos curiosos, ¿no? Y porque estamos siempre buscando. Y cuando hablábamos recién de qué es lo que uno quiere ofrecerle a los jóvenes, eso, mantenerles la curiosidad abierta, la curiosidad por el saber, ¿no? Que el saber es algo maravilloso y mientras más sabemos, menos sabemos, más curiosos somos, ¿no? Eso es lo importante, mantener eso, porque eso nos mueve, la curiosidad. Mientras uno más aprende, menos sabe y es más sabio. ¿Se te aparece la capacidad de asombro también en eso? Claro, es esa curiosidad de la que hablo, es la capacidad de asombro, porque cada vez que abres una puerta, te asombra tanto que quieres seguir abriendo puertas. Tienes más curiosidad. Mm. Creo que el asombro y la curiosidad están ligados profundamente. Qué lindo escucharte. Gracias. Hay una frase italiana que es muy breve, pero es muy potente, y que dice traduttore traditore, y que se mezcla la Torre de Babel, se mezclan una serie de cosas. Reconoce que la palabra es parte, requiere interpretación. ¿Y Ujú. qué te despierta eso? El traducir significa traicionar cierta esencia de la literatura, de la palabra. Significa un poco, fíjate tú, transformar, creo yo. Y es un poco duro para nosotros como escritores decir que tienes que aceptar que alguien que te traduce está poniendo un poquito de sí. El trabajo del traductor es un trabajo admirable, conseguir también buenos traductores, porque a veces dos palabras cambian, por ejemplo, el sentido de todo un poema, ¿no? Sería Entonces, una, disculpa, sería una limitación de la palabra. no, puede ser una puerta de las que estábamos hablando. El asunto es ser humilde también, ¿viste? Lo más importante en la vida es ser humilde, porque al final de cuentas tú tienes que aceptar el trabajo del otro. Ponte que tu poema se transforme puede ser incluso una buena situación para conversar con ese traductor, ¿me entiendes? O sea, decir, ah, mira tú qué interesante. No se me planteaba de esa manera, pero al final por ahí llegamos a lo mismo, ¿viste? Entonces, siempre es bueno, es bonito. Sí, yo quería, cuando yo leo este traductore traditore, el lector también es un traductor, no necesariamente alguien que pasó de un idioma al otro, digamos. Cada lector que tiene un poeta o cada lector que tiene un Tiene su escritor propia interpretación. es un traductor. Entonces, de pronto se da, y yo te quiero preguntar, cuando tú has hecho un poema y lo has sometido a alguien y empiezas a recibir, a veces las versiones son muy diferentes. ¿Cómo te va con eso?
Mira, sobre todo yo escribo poesía muy breve, ¿no? Y me pasa seguido eso, que las personas tienen que leer 2 o 3 veces el poema y a veces me ha pasado que a una persona interpreta de forma distinta, ¿no? Te lo dicen, incluso hay personas que te lo dicen, ay, qué bonito, porque yo tengo mi interpretación de lo que escribiste, ¿viste? Entonces, eso es hermoso, porque quiere decir que esa persona le llegó el poema, porque si está dando el trabajo de decir yo lo interpreté, pues quiere decir que realmente lo leyó, ¿viste? Esa es la función, en realidad, del escritor, ¿viste? A pesar de que Y haya yo, tenido una lectura o haya recibido un mensaje muy diferente al que tú entregaste como escritor. claro, puede ser muy diferente, casi siempre tiene algún contacto, ¿ah? Mm. No importa que sea diferente, pero igual llega, de alguna manera se contacta, y eso ya basta. Se me parece la Torre de Babel ahí. Em, Hay algo que te quiero comentar que en esto de los idiomas sobre todo, que hay un lenguaje que es universal, porque usted puede hablar chino mandarín y yo puedo hablar español y sin embargo nos podemos comunicar. ¿Qué te pasa con ese lenguaje universal, que es el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del alma, el lenguaje de la mirada, eh, el tocarse uno al otro? ¿Cómo se te aparece eso? Tiene mucho que ver con esto que estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Porque hay una tendencia a a olvidar que los sentidos son los que despiertan todas estas sensaciones, que nosotros transformamos todo por medio de los sentidos, de, la- de mirar, de oír, de sentir los olores. Todo esto es lo que nosotros somos, es la construcción del ser humano, somos nosotros, somos nuestros sentidos. Y eso es lo hermoso también, porque eso es la poesía, Mm. eso es la poesía, y eso es el amor, que es lo que mueve el mundo, es el amor. Y el amor son los sentidos fundamentalmente, porque, y eso existe hasta que te mueres, ¿ves? De distintas maneras, pero existe hasta que te mueres. Empieza oliendo una florcita, diciéndole a tu mamá sin saber hablar que esa flor huele rico, ¿no? Después tienes el olor de otra piel, el que se te eriza la piel, el que miras algo hermoso, y así, ¿no? Y cuando llegas a viejo estás en las mismas, digamos, ¿no? Siempre tienes estos sentidos. Partes del el artículo con esto de en la primera frase dice los exploradores de la vida y de la muerte. ¿Cómo es tu exploración de la muerte, Gilla? Ahí vamos con lo que te decía de Gilgamesh, ¿no? Que en realidad es la historia de cualquier hombre que se dedica a la filosofía, y la filosofía tiene que ver con el hombre. Entonces, todo está ligado a la filosofía, a la literatura, la antropología, la poesía, todo está ligado con el hombre, ¿no? Y siempre estamos nosotros buscando una forma de vivir más, porque al final de cuentas la vida es tan hermosa. Entonces, nadie, o sea, no es una cosa que estás pensando todos los días, pero sin embargo, el saber que te vas a morir es algo que al hombre lo mueve. Y la ciencia siempre también está buscando la forma de estirarle la vida al hombre, ¿no? Pero En todas las áreas. la tuya, en la que vives tú, tu búsqueda, en tu intimidad, ¿nos puedes compartir algo de eso? Yo creo, mira, que pues, siempre es una persona muy curiosa, ¿no? Entonces siempre he estado metida en cosas distintas, así. Siempre he estado metida en todo, buscando cosas. Pero sí creo que hay algo de eso. O sea, siempre, si te tengo que hablar así con toda franqueza, ha habido momentos en mi vida en que creo que no me daba cuenta de que, no es que no me daba cuenta, lo sabía, pero creo que le pasa a todo el mundo, ni lo piensa. Pero al final de cuentas, está ahí. No es una cosa que la tengas todo el tiempo en la, en el, en las palabras, pero sí está en tu cabeza de alguna manera, en que sabe, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico que cualquier persona puede entender o pensar igual. Tienes un niño que tiene 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y tú siempre estás pensando, bueno, esto que estoy haciendo va a servir para mi hijo. No,
piensas sirve para mí, ¿no? Va a servir para mi hijo, porque tu hijo es tu continuidad, es lo que dejas en la tierra. Y eso te convierte, de cierto modo, esa semilla que dejas es tu inmortalidad, es lo que puedes dejar de vivo de ti en la tierra. No solo tu hijo, es tu trabajo, es tu poesía, es lo que sea que hagas. Y desde el punto de vista que te estoy hablando yo también, y quiero dejarlo claro, yo no hablo solo del trabajo intelectual, hablo del trabajo de cualquier zapatero. O sea, un zapatero, un sastre, una persona que hace cosas con las manos, un artesano de cualquier tipo, es un artista. Mira, no hay cosa más hermosa que un hermoso par de zapatos hechos con terminaciones hechas a mano. Es una obra de arte que ya está desapareciendo, de hecho, ¿me entiendes? Mm. Entonces, eso es, ¿no? Esa es también la forma de ser inmortales y es lo que nosotros podemos ofrecer. Y creo que eso es algo bueno que tenemos los seres humanos. En la pertenencia, eso te demuestra que tú perteneces a algún lado y que quieres dejar esa pertenencia para otros, para que otros la aprovechen. Pueden ser tus alumnos, pueden ser tus hijos, pueden ser quien sea. Cuando tú haces ese trabajo con esa pasión, funciona. Tus alumnos te escuchan, les gusta, les interesa lo que estás diciendo. Tus alumnos quieren hacer cosas propias, ¿no? Esa es la idea, de que Mm. tú dejes un legado. Y por sus obras los reconoceréis. De alguna manera, Quiero agradecer enormemente esta conversación. ¿Le gustaría agregar algo en base a lo que al interesante tema que hemos conversado derivado de su artículo El espíritu de la palabra? no, querido, muchas gracias por esta entrevista tan cálida. Me gustó mucho, muchas gracias. Yo estoy honrado de poder escucharla y de poder hablar con usted. Son los pequeños gustos que me doy de poder hablar con gente como usted. Gracias, querido. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Santa Cruz de la Sierra. En Oiga, este momento. muy breve, yo Ya estuve estoy en yendo a Santiago pronto, así que ahí, por ahí nos ¿Sí? vemos. Sí, Preferiría que fuera en Santa Cruz. Yo estuve en Santa Cruz de la afuera. Sierra, puede haber sido el año 85, 86. Hermoso, me encantó Santa Cruz de la Sierra. Ah, buf, si vieras cómo es Sí, ahora, no lo sí. reconoces. Nunca más volví. Oiga, un gran abrazo. Igualmente, pues, Que esté muy bien. chaito, ¿ah?